Tiene la bola de cristal más nada que yo conozco. Sí. Pero qué bueno que estamos aquí a hablar del futuro. Yo con grandes aspiraciones, con auténticamente variables que nos dan un gran soporte. Ya lo vimos en la presentación: la liquidez, la capitalización, las reservas. Yo creo que se ha crecido muchísimo en cultura de pago. Hay una genuina evaluación de todos nuestros clientes de la reputación crediticia como parte de tu patrimonio, porque te permite accesar créditos y productos que mejoran tu bienestar y te permiten invertir, crecer, en fin, hacer muchas otras cosas. Creo que en ese sentido es extraordinariamente grande el reto que tenemos enfrente, pero también muy grande los recursos para actuar de una manera consensuada, conjuntada, para tratar de recuperar el crecimiento a la mayor brevedad. Creo que hay algo que está cambiando mucho en términos de la vinculación con la clientela, que es esta amplitud de canales, particularmente el digital, y que nos permite, en tiempos en donde estamos recurriendo a esta sana distancia y a este encierro social, ¿no? Nos permite, no obstante, estar en comunicación con nuestros clientes de una manera eficiente, sosteniendo y de alguna manera apoyando su transaccionalidad. Pero hay algo que no va a cambiar, y que es esa comunicación personal cliente por cliente, y en donde para algunos 3 meses es suficiente, para otros serán 4, unos tienen hipotecarios, otros tienen nómina, en fin. A la postre me parece que el verdadero enfoque que ahorita tenemos más que nunca en la banca es ese seguimiento puntual de la relación con todos y cada uno de nuestros clientes, tanto personas físicas, ya no digamos pymes y mipymes, como tanto personas morales, particularmente pymes y mipymes, como personas físicas en toda su dimensión de la relación bancaria. Entonces, el futuro en ese sentido es de comunicación, de acercamiento, de asesoría, de entendimiento de las necesidades, y en ese contexto es más que nunca que la banca, y es donde, como bien decía Eduardo, donde estamos buscando esta vinculación con autoridades y con institutos como por ejemplo el Banco de México. No estamos pidiendo apoyos para la banca, tenemos la liquidez, tenemos el capital, tenemos la administración, tenemos los canales. Estamos buscando apoyos para nuestros clientes. Muchas gracias, Luis. Espero. No, gracias. Adelante, Marta. Sí, la siguiente pregunta es a cargo de Galo Ramírez, de El Sol de México. Galo, adelante. Bueno, tengo la pregunta escrita de Galo, si gustan la puedo leer. La banca ya usó los recursos que puso a su disposición el Banco de México para aumentar el crédito a las empresas y personas. ¿Es una sola pregunta? Así es. Sí. La respuesta es todavía no, porque como les señalaba, tenemos 600,000 millones de pesos con una alta liquidez. La pudieron ver ustedes en las gráficas que les presentamos, y por lo tanto aún no recurrimos a la facilidad de liquidez que ha ofertado Banco de México a los bancos comerciales. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Janet Leiva, El Financiero. Adelante, Janet.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por reunirnos así. La primera pregunta, Luis, me gustaría, con respecto a estos 7.9 millones de créditos que ya están registrados como diferidos, ¿podremos saber el monto, cuánto equivale, cuánto es el monto que pues se va a pagar en los próximos meses? Esa sería una. Otra pregunta. El uso de datos biométricos, pues para combatir el fraude en el sistema bancario se venía impulsando desde hace unos años. Con esto del COVID se pospuso la entrada pues de muchas de estas disposiciones para combatir el robo de identidad principalmente. Estamos viendo un aumento ahora más, como bien ya preguntaban varios de mis compañeros, en temas de suplantación de páginas de las instituciones bancarias, robo de datos, y está migrando hacia otro tipo de fraude más electrónico o más por las páginas. El uso de datos biométricos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Si ya queda pues rebasado y en el pasado y se enfocarán más en otro tipo de seguridad para los clientes, sobre todo que no sean víctimas del robo de sus datos o de pues esta suplantación de phishing de páginas. Y una tercera pregunta, me gustaría, no sé, Lalo Zuna, que tienes por ahí también los datos sobre el panorama de la cartera vencida. Con todo esto que están difiriendo los pagos, ¿no ven un problema en el mediano plazo de un incremento de cartera vencida? Y también que pues pueda por algún lado malentenderse y fomentarse pues la cultura del no pago. Y sería todo. Gracias, Janet. Con relación a los 7.9 millones de créditos, ¿cuánto suma el capital más los intereses? No es un dato que tengamos a la mano y que hayamos calculado todavía. Es un dato difícil de conseguir, pero lo vamos a intentar porque sale de cada institución. No tenemos una consolidación de esa información, pero lo vamos a tratar de conseguir. En cuanto a fraude bancario, seguimos trabajando y no hemos pospuesto en cuanto a la implementación en cada institución ninguna parte de los requisitos. Lo único que hizo la Comisión Nacional Bancaria fue solicitarle a cada banco un plan de implementación de aquellos que todavía no lo tenían y seguimiento puntual cada mes para que se cumpla el plan de implementación de los biométricos. Trabajamos y vamos a seguir trabajando con el desarrollo de biométricos que tiene que ver con huellas digitales, reconocimiento facial, y otros mecanismos como puede ser la voz, el iris. Eso va a continuar. Y también tenemos una parte muy importante metida en educación financiera, porque las personas que prestan sus claves o permiten acceso a sus dispositivos a terceros, muchas veces caen presas de estos fraudes, y lo que estamos tratando de hacer a través de educación financiera es elevar la seguridad de las personas en lo particular, señalándoles que si no le prestarían o le entregarían las llaves de su casa o de su automóvil a un extraño, no deberían de hacerlo tampoco con las llaves que abren los accesos a sus medios financieros. Y esto lo llevamos con ilustraciones y con cursos en línea que nos permiten elevar la conciencia y la capacidad de las personas de proteger su propia información. Nosotros seguimos trabajando porque tenemos claro que todas estas maniobras tecnológicas que usa la delincuencia son muy avanzadas y las están renovando todo el tiempo. El phishing y otras formas de engaño está por todos lados, más aún cuando ha bajado la intensidad comercial y el uso de tarjetas, pues ahora los delincuentes que no tienen acceso a las tarjetas
tratan de meterse en los medios digitales para hacer sus fechorías y estamos muy claros en eso. Seguimos invirtiendo dinero para protegernos. Y la tercera pregunta fue directamente para Lalo Zuna, así que por favor, mi querido Lalo, adelante. Janet, muchas gracias. Espero no haberte hecho nada en haberme dirigido la pregunta directamente a mí, pues saludarte. A ver, el incremento de la cartera vencida es algo que naturalmente se va a dar hacia adelante en cualquier sistema financiero. Cuando hay una crisis económica importante, esto ocurre. De hecho, el plan de apoyos que estamos lanzando, justo lo que busca es ayudar a nuestros clientes en términos del flujo para los pagos de sus créditos, entendiendo que viene un problema de empleo en el país y que también hay un problema de ingresos en las familias en lo general, y justamente es el objetivo. Y también hay que decirlo que es el mismo plan de apoyos que estamos lanzando para las empresas. Las empresas, ante la caída de sus ingresos porque hay un cierre generalizado en la economía, también requieren este apoyo en flujo. Y la idea es que paulatinamente, conforme vayamos saliendo de este proceso de los apoyos y tengamos más visibilidad del impacto total que ocurre en cada industria, en cada geografía, en cada segmento de clientes, pues vayamos dando diferentes planes de apoyo adicionales. Evidentemente, algunos no podrán pagar y veremos un incremento en la cartera vencida. Me parece que el tema de la cultura de no pago es algo que hemos construido en los últimos 20 años en este país, o 25 años probablemente, y es uno de los grandes valores, perdón, del 2000 para acá, los últimos 20 años, y es uno de los grandes valores por los cuales el crédito ha fluido en la economía. Claramente es una forma en la cual las familias y las empresas adelantan beneficios sobre sus ingresos, y también en el caso de las empresas es el acceso a poder crecer y el acceso a renovar planta productiva. Una de las cosas que debemos de trabajar y cuidar es justamente el historial crediticio de todos los clientes, y es una labor conjunta desde la banca y también desde los clientes en tener realmente valorar justamente el historial crediticio. Y hay que recordar que nosotros prestamos el dinero de los ahorradores y como tal nuestro deber es proteger ese ahorro, y por eso estamos muy interesados también en proteger la cultura de pago y sobre todo apoyar a nuestros clientes. Muchas gracias, Lalo. Adelante, Marta. Sí, la siguiente pregunta es la pregunta que quedó de escribirme Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas, y es la siguiente. ¿Cómo se prevé acelerar el crédito a MIPYMES que en el primer trimestre tuvieron menos acceso a los créditos? Muy bien, muchas gracias. Le pido a Julio Carranza si nos puede ayudar con la respuesta a esa pregunta. Pues una de las conferencias llegaron, fui de las primeras en llegar, fui de las primeras en anotarme, éramos como 4 los que habíamos llegado a la conferencia, y literal. Si pudieran ponerle en mute a su micrófono, porque primero nos estamos enterando de sus intimidades y segundo están bloqueando a gente que iba llegando a la conferencia 2 horas después de que por favor poner en silencio los audios a todos los medios que nos hacen el favor de acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Julio, adelante, por favor. Gracias, Luis, y muchas gracias a Miguel Ramírez. Desde luego que tenemos todos estos planes para acelerar el crédito a pymes. Desde luego, primero tenemos que atender lo que está sucediendo ante la contingencia, y para eso estamos trabajando muy de cerca, tanto con Nacional Financiera y también con el Banco de México, con los fondos que Banco de México ha destinado para esto. Estamos trabajando muy de cerca con ellos para establecer la mejor manera de poder entregar estos créditos a las MIPYMES, que consideramos que son
desde luego de los jugadores más importantes que hay en la economía, porque son el principal sustento de las familias mexicanas en cuanto a creación de empleos y de ingresos para estas familias. Adicionalmente a esto, también déjenme decirles que también estamos viendo otros programas independientes con Nacional Financiera, junto con el apoyo de los estados, y en breve estaremos anunciando nuevos programas adicionales para el apoyo y para para ayudar a estas pequeñas empresas en el país para que salgan adelante. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Julio. Adelante, Marta. Con gusto. Ahora es el turno para Antonio Hernández del Universal. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente. Don Luis, dos preguntas básicamente. La primera, ustedes dicen no somos el problema ahora, somos parte de la solución. Sin embargo, el gobierno ha sido claro en que no va a ir para la recuperación con el sector privado. En ese sentido, ¿qué opinión le merecen estas medidas en los cambios en la inversión en las energías limpias y todo lo que estamos viendo en el sector energético? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿prevén caída en el ahorro que está en los bancos? Ya estamos viendo los retiros millonarios que están haciendo los trabajadores en las Afore. ¿Prevén que también en el sector bancario haya un fenómeno de este tipo? Gracias. Muchas gracias, Antonio. Un placer, como siempre. Le pido a Raúl Martínez Hostos que trate la primera pregunta, que tiene que ver con el sector energético y su impacto en el sector financiero. Bueno, el primer, y gracias Luis, y buenas tardes Antonio, y gracias por la pregunta. Creo que sí hay que hacer mucho énfasis que sí somos como gremio parte de la solución, y así lo vemos, y claramente parte de nuestra responsabilidad es seguir trabajando con el gobierno de la mano. Creo que muchas de las medidas regulatorias que se anunciaron por parte del Banco de México, la Nacional de Valores y la Secretaría de Hacienda, se hicieron en un espíritu de cooperación entre el gremio y el gobierno. Entonces ahí creo que esa es una señal positiva en términos de estar muy cerca de nuestras autoridades regulatorias, las autoridades financieras en los diferentes temas. Sobre los anuncios recientes y la parte de energía limpia, claramente pues muchos de los intermediarios bancarios pues lo vemos con cautela, pero entendiendo que pues todavía falta mucho para entender bien hacia dónde va la regulación y la implementación de la misma, porque no solo la banca comercial nacional, sino la banca comercial extranjera también está metida, y no solo la banca comercial, sino también la banca de desarrollo nacional y extranjera también ha estado participando de manera activa en el financiamiento de muchos de estos proyectos, que sin duda tienen un impacto importante sobre la inversión, sobre la generación de empleo y sobre todo buscar mayores eficiencias en el sector energético mexicano. Entonces, creo que la responsabilidad de la banca es mantenerse muy de cerca de nuestros clientes, incluyendo aquellos en estos sectores, y pues estar muy pendientes de cómo avancen las discusiones entre el sector privado y el gobierno en esta materia. No solo es un tema nacional, sino también es un tema internacional, como todos lo saben. Muchas gracias, Raúl. Con relación a los retiros de las personas que tienen cuenta en alguna Afore y el posible impacto en la banca. Como usted pudo ver, Antonio, la captación bancaria creció considerablemente en el primer trimestre del año. Esto quiere decir que el dinero de la banca no está saliendo, al contrario, está llegando. Ahora, el dinero de las Afores está hecho exactamente para eso,
tiene en su estructura, desde luego, el plan de jubilación, pero con una facilidad por desempleo que es muy importante tener a la mano. Por ello, las personas que han sufrido quedándose sin su fuente de ingreso en un empleo formal, que acudan a las AFORES es algo que debemos de reconocer como muy inteligente en la estructura y en el plan que se hizo en este nuevo esquema de ahorro para el retiro. Sobre todo las personas que van a poder reponer esos recursos cuando recuperen su fuente de empleo. Eso realmente ayuda en un momento tan difícil. Hoy tenemos que usar todos los recursos de todos lados para ayudar a la economía nacional. Y la fuente de dinero que tienen los ahorradores en las AFORES es tan importante como la fuente de liquidez que estamos proporcionando los bancos, como los apoyos que da el gobierno federal, como los apoyos que da el Banco de México. Todo eso suma a favor de proteger a la economía o no permitir que la contracción sea mayor de lo que está haciendo. Muchas gracias. A usted, un placer. Gracias. La siguiente pregunta, por favor, Luz Elena Marcos, de Expansión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oigan, pues yo les quiero preguntar también por este tema de las pequeñas y medianas empresas, si hemos visto una desaceleración en la colocación del crédito. No sé si ustedes estén considerando más apoyos en los próximos meses, ¿no? Que sabemos que ya van a ser los de reapertura. No sé si tienen algún plan para apoyar a estas empresas y saber un poco también qué está pasando, por qué los apoyos a las pymes están en desaceleración. Mi segunda pregunta es sobre el índice de morosidad. No sé si ustedes van a dar como este dato con el efecto COVID del índice, o ya se lo va a quedar así con el que nos están dando. La tercera pregunta es sobre esta comisión de ciberseguridad que mencionaban hace un rato. No sé si nos podrían compartir, no sé si ya tengan datos de qué es lo que, delitos que más se previenen, no sé, me parece que sería interesante que nos ayudaran con esa información. Y ya finalmente, la última pregunta es sobre líneas de crédito. Me gustaría saber si la banca está pensando en reducir los límites del crédito de sus clientes o qué pasa al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luz Elena, muy amable. Mire, en la página 17 de nuestra presentación pusimos los planes de apoyo que tenemos para las MIPYMES. El hecho de que haya crecido a un menor ritmo el crédito a las MIPYMES no quiere decir que no tienen acceso, sino que sigue creciendo, pero con una cantidad menor. Y como pudo ver, estamos aumentando en la página 14 el crédito, perdón, en la 13, el crédito a las MIPYMES en un 38% en trabajo conjunto con Nacional Financiera y Bancomext. Crecimos de mayo a mayo en 28.600 millones de pesos, que no es una cantidad menor. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, como señalamos en la página 17, en el impulso, junto con Nacional Financiera y los gobiernos estatales y la iniciativa privada de esos estados, a todas las MIPYMES que están regionalmente. También vamos a trabajar y seguir trabajando con FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural para las MIPYMES en el sector agropecuario. Todo eso es parte de lo que vamos a seguir haciendo.
Ahora, en cuanto a la cartera vencida, pues les damos los datos que tenemos al cierre del primer trimestre y vamos a seguir, y no solo nosotros, sino que la Comisión Bancaria hace públicos los datos mensualmente y cuando estén listos los de abril, pues seguramente los pondrá a disposición de todo el mundo. En cuanto a la Comisión de Ciberseguridad, le explico un poco qué quiere decir eso. La ABM está conformada por 8 comisiones y 43 comités. Antes del año pasado teníamos 7 comisiones y 44 comités. Uno de esos comités era de ciberseguridad. Dada la importancia que tiene la ciberseguridad, desde el año pasado decidimos elevarla a nivel de comisión, en donde participan todos los bancos y subimos todos los temas de importancia gremial en materia de ciberseguridad. Eso porque entendemos, primero, que el tránsito al mundo digital requiere esa atención y segundo, porque toda la inversión que hacemos anualmente en ciberseguridad tiene que irse viendo y midiendo y compartiendo sus resultados. Entonces, ese es el sentido de cuando hablamos de que hay una comisión dedicada a la ciberseguridad. También tenemos una comisión de temas de crédito, una de temas normativos, otra de mercados financieros, otra de medios de pago, etcétera, etcétera. Y finalmente, el tema de las líneas de crédito, como Enrique Zorrilla es nuestro experto en temas a futuro, pues le pediré que también responda el asunto del manejo de las líneas de crédito. Enrique se asustó y se fue al pasado. Si no está Enrique, entonces Julio Carranza nos puede hacer el favor de atender esto. Sí, con mucho gusto. Realmente lo que están haciendo los bancos en cuanto a este tema de reducir límites de crédito es lo primordial es no afectar a los clientes. Recordemos que los clientes que estaban al corriente al día 28 de febrero tuvieron la oportunidad de entrar al programa de apoyo y que durante los próximos meses la autoridad nos ha pedido que la reducción de las líneas de crédito no sea más del 50% del disponible que el cliente tiene. Realmente los bancos, como manejamos esto, no es que reduzcamos parejo los límites de crédito a los clientes. Tenemos un análisis y un historial de cada uno de los clientes y lo que hacemos es, de acuerdo a la capacidad de pago, al endeudamiento que tiene el cliente, es como nosotros manejamos de acuerdo a ese riesgo ese límite de crédito que tiene este cliente. Lo que sí les puedo decir es que la banca está muy comprometida en seguir apoyando integralmente con todo este programa que tenemos hoy y que fue uno de los primeros programas que salieron de todos los sectores de la economía para apoyar precisamente a los clientes. Entonces, la reducción de los límites de crédito, lo que les podemos decir es que los clientes van a seguir teniendo disponibilidad en la medida en la que puedan tener acceso de acuerdo a su capacidad de pago y de acuerdo a su disponibilidad del crédito. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Julio. Adelante, Marta. Sí, continuamos con la jornada. Julio Gutiérrez.
Hola, Julio. buenas tardes, ¿sí me escuchan todos? Sí. Sí, adelante. Muchas gracias. Tendría 4 preguntas muy rápidas. La pregunta número 1 sería, ante el actual contexto, ¿qué es lo que más le preocupa a la banca? Ya llevamos unos meses desde que se brotó el coronavirus. ¿Qué es lo que más le preocupa a la banca en materia económica? La segunda sería, si consideran que México seguirá siendo un país atractivo para los bancos extranjeros y los inversionistas extranjeros tras la crisis. Una tercera pregunta sería, ¿qué segmento del crédito consideran que tendrá más demanda cuando comience la recuperación económica? Y la última, no sé si tengan alguna estimación sobre cuántas cuentas digitales se han abierto a raíz de la pandemia. Muchas gracias. Julio, muchas gracias por sus preguntas. Mire, la mayor preocupación que tenemos en la banca es que la economía se restablezca con un ritmo favorable lo antes posible. Eso es muy relevante. Primero, parar la caída, la contracción económica, por ello la reactivación tiene que ser prudente, escalonada y muy inteligente en el sentido de qué regiones, qué ciudades pueden ir abriendo y después cómo vamos manejando el resto del país, pero necesitamos que se reactive la economía. Esto es, el ciclo empleo, producción, distribución y consumo hoy está interrumpido y necesitamos recuperarlo lo antes posible, porque el consumo es el mayor motor que tiene la economía nacional. El segundo motor son las exportaciones, y ahí a paso y medida que logremos que éstas se reactiven lo antes posible, el sector automotriz, el sector electrónico, el campo, son los primeros candidatos para mí, pero tenemos que aprovechar toda la gama de espacios que nos abre el TEMEC en ese sentido. Y después, el Plan Nacional de Inversión Fija Bruta de Infraestructura es fundamental que también se eche a andar lo más pronto posible para que la economía tome el vigor que todos queremos. Si México sigue siendo atractivo para los inversionistas, le pido a Raúl Martínez Hostos que nos ayude con esa respuesta. Gracias, Luis, y buenas tardes, Julio. Yo creo que en términos de tu pregunta sobre si sigue siendo México atractivo para bancos, sí, sin duda las decisiones de bancos extranjeros de participar en México no son decisiones que se toman en el contexto de corto plazo. Se ve una visión de mediano o largo plazo en el país, y claramente pues en este periodo de alta volatilidad pues México no está exento a ello. Definitivamente ha habido un deterioro en el riesgo país, así como lo ha pasado en los principales mercados emergentes. Entonces, en respuesta sencilla, sigue siendo atractivo México para los bancos extranjeros. Claramente México representa una gran oportunidad en el mediano o largo plazo, dada su riqueza en capital, en mano de obra y su cercanía al mercado más grande del mundo. Y creemos nosotros que pues, obviamente se tiene que seguir ratificando la disciplina en el manejo de la política económica, el apoyo a la actividad económica, el fomento a la inversión. Sí sentimos que eso es un ingrediente muy importante, pero sin duda la banca extranjera está comprometida con México hoy y lo estará el día de mañana. Muchas gracias, Raúl. Para contestar el tema del segmento de mayor demanda, le pido a Eduardo Zuna, por favor. Aquí sí necesitaríamos a Enrique Zorrilla con una bola de cristal, porque siempre es difícil predecir cuál va a ser porque es un tema de geografías y luego de subsegmentos. Como siempre hemos dicho, la banca está lista para atender toda la demanda sana de crédito, y evidentemente en la medida que empieza a haber ya aperturas a los económicos,
empezaremos a ver reactiva en todas las geografías. Me parece que si quisiéramos dar dos ejemplos, ya Luis los daba, pueden ser los temas de infraestructura que se van a empezar a reactivar o que deberíamos de empujar para que haya una reactivación y que pueden ser montos muy importantes, y sin duda todo el sector de exportación en todo este proceso de reactivación de las grandes cadenas globales, solamente por el reabasto en términos de inventarios que debe de ocurrir en el corto plazo. Eso va a generar una demanda de capital de trabajo y probablemente de algunas inversiones que estuvieron detenidas en estas nuevas cadenas que pudieran venir a México, pero va a ser complejo porque hay demasiadas variables para poder decidir cuál podría ser el segmento de mayor demanda, y esperamos ir rompiendo esos inhibidores o cuellos de botella que pudieran inhibir esta aceleración del crecimiento del crédito. Muchas gracias, Lalo. Y su cuarta pregunta tiene que ver con el número de cuentas digitales que se han abierto en los 60 días o pocos más que llevamos de confinamiento. No lo tenemos con precisión. Lo que le puedo decir es que tenemos 23 millones de aplicaciones que están operando en la banca y 49 millones de usuarios de banca por internet. ¿Cuántos específicamente en estos últimos días? No le tengo el dato, vamos a ver si se lo podemos conseguir. Muchas gracias. Al contrario. Adelante, Marta, con la siguiente pregunta. Sí, con gusto. Ahora es la siguiente pregunta para el CEO con Carmen Luna. Carmen. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues primero quisiera preguntarles, por un lado hay muchos especialistas e incluso calificadoras como Moody's que se muestran dudosos de que estos apoyos de Banco de México vía la banca comercial realmente lleguen a las MIPYMES y personas físicas. Entonces, me gustaría saber si realmente tienen incentivos para prestarles a estas empresas y personas que se vayan o que ya se han visto afectadas por la pandemia y que tal vez pueden tener muchas presiones para el pago al banco para seguir operando. Y por otro lado, sobre estas limitaciones que hablaban en los límites de crédito, está relacionada con que recientemente le han enviado avisos a usuarios de algunas tarjetas de crédito que ya no pueden disponer del efectivo. Gracias. A ver, muchas gracias, Carmen, por sus preguntas. Primero, los apoyos del Banco de México están claramente diferenciados por tipo de actividad o por destino. Esto es, de los 750,000 millones de pesos, tiene precisamente etiquetados 250,000 millones para MIPYMES. Estos recursos, por supuesto que van a ayudar considerablemente. Para ponérselo en contexto, la banca tiene una cartera de 432,000 millones de pesos otorgada a MIPYMES. Esto quiere decir que más de la mitad de esa cartera ya colocada está ofreciendo en su plan de apoyo Banco de México expresamente para este segmento. Por consiguiente, es una cantidad relevante de recursos que podemos utilizar ampliamente para apoyar a estas empresas. Pero también tiene otra cantidad similar para banca de desarrollo, que puede utilizar también para ese propósito. Entonces, estamos hablando de solamente entre banca de desarrollo y MIPYMES de 500,000 millones de pesos.
esos recursos son 70,000 millones de pesos más grandes que la cartera actual que tiene toda la banca comercial otorgada a MIPYMES. Son montos robustos de dinero que pueden ayudar considerablemente. Pero también a las MIPYMES hay apoyos del gobierno federal y hay programas que ya hemos descrito que estamos trabajando conjuntamente la banca comercial sin acceder a esos recursos de Banco de México, con recursos propios para trabajar con gobiernos de los estados en apoyo a las MIPYMES. Entonces, recursos no están faltando, hay liquidez en el mercado. Lo que estamos haciendo es diseñando trajes a la medida para cada caso, para que el apoyo sea lo más efectivo y eficiente que necesitan estas micro, medianas y pequeñas empresas. Los límites de crédito, le pido a Julio Carranza que conteste la pregunta en cuanto al uso de tarjetas. Sí, muchas gracias. Como decía yo hace un rato, el tema de la disposición de su línea de crédito continúa vigente, y el único tema es que hay clientes que por su capacidad de pago o que probablemente hayan llegado ya al límite de la línea de crédito otorgada por su banco, que no la puedan estar utilizando. Hay otros clientes que teniendo disponibilidad de línea, la pueden continuar usando, y los bancos, como decía yo hace un momento, atendiendo y estudiando la capacidad de pago del cliente y su situación, podrían llegar a bajar la línea hasta el 50% del disponible que tenga el cliente de línea de crédito otorgada por el banco. Así es como funciona esto. Lo que sí le puedo decir es que realmente son muy pocos los clientes que están en esas condiciones, y hay un gran número de clientes que tienen el uso del crédito hasta el 100% de su línea, que no se ha limitado esa línea. Muchas gracias. Gracias, Julio, muchas gracias. Bueno, pues se han concluido las preguntas. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación por acompañarnos. Ha concluido la conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a Marta de los Santos y gracias a todos los vicepresidentes, el presidente ejecutivo, al presidente de la Comisión de Medios y Enlace Legislativo, y a Juan Carlos Jiménez, mi agradecimiento como siempre